Y ya. A mí lo sacan del maletín y nada más fallo. Muy bien, hermanos, que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos. Una vez más les recuerdo que pueden ver estos mensajes a través de la página Alza tu voz como trompeta en YouTube y en Facebook. Hoy vamos a estar analizando algunas escrituras acerca de la higuera. Dice en Hebreos, en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de diferentes maneras, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todo el universo. Entonces Dios ha hablado muchas veces y de diferentes maneras. A Israel se le comparó, hermanos, con un cedro. A Israel se le comparó con un árbol de olivo. A Israel se le comparó, hermanos, con una vid. A Israel se le comparó con ovejas. También se le compara con bueyes, con carneros, con corderos. A Israel se le ha comparado de muchas maneras. Hoy vamos a ver nada más sobre la higuera. Nos vamos a concretar en ello y a través de los versículos que vamos a estar viendo, bueno, ustedes los que están oyendo este mensaje o los que lo van a oír van a ver a quién se refiere con la higuera. Por lo pronto leeremos Jeremías capítulo 24. Jeremías 24, (1 al 8). Y dice así: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. O sea, en una visión, Dios le muestra al profeta Jeremías 2 cestas de higos. Esto sucedió después de que ya fueron transportados a Babilonia los que aquí menciona. Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. ¿Cuáles son las brevas, hermano? Las brevas son las primicias. Cuando yo tenía una higuera en otra casa, la higuera empezaban a crecer los higuitos poco a poquito, y a crecer y a crecer y a crecer, y luego daba unos higos grandes, hacia la vista se miraban apetitosos, y los cortaba, me acuerdo que los cortaba, grandes, los cortaba y pues los comíamos, pero de esos no daba muchos, daba pocos, eran las primicias, muy buenos. Y la higuera seguía dando, ¿verdad? En su tiempo seguía dando higos, pero ya los higos eran de menor tamaño, seguían siendo sabrosos, pero de menor tamaño, y no eran primicias, Hay que ver eso, no eran primicias. Entonces dice el 2, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, o sea, como primicias. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿Por qué, hermanos? Un higo malo, ¿por qué es malo y por qué no se puede comer? 2 cosas. El higo es dulce, pero es malo porque le entran las moscas. Y las moscas ponen sus huevecillos dentro del higo. Y esos huevecillos se convierten en gusanillos. Esos gusanillos ahí están dentro del higo. Entonces tú abres el higo, le quitas la cáscara y lo abres, tú vas a ver ahí gusanitos. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí entra la plaga de las moscas. Se van a Egipto, y en Egipto vamos a encontrar que una de las 10 plagas era la plaga de las moscas. ¿Cuáles las características de las moscas? Una, las moscas tienen muchos ojos, no tienen 2 ojos. En cada ojo tienen muchos ojos, y ellas, sin voltear así, pueden ver hasta atrás. Aparte tienen un ojo acá arriba, más que no recuerdo cómo se le llama ese ojo. Tiene un ojo acá arriba. Y esos gusanitos, ¿qué son? Bueno, la mosca representa
espiritualmente a personas, hermanos, que comen de lo más limpio de Dios, la bendita palabra de Dios, de lo santo, pero al mismo tiempo comen inmundicia, comen lo que no deben de comer. Ustedes pueden ver que una mosca no hace diferencia entre una comida, una gran comida, cara, y excremento humano. No les importa. Tampoco les importa comer comida echada a perder. Es más, comida agusanada. No les importa. Esas son unas de las características de las moscas. Todas las moscas, hermanos, representan plagas. Esta cesta de higos malos, muy malos, tenían plagas. Ahora, ¿qué eran esos higos? Porque yo no he visto que un higo tenga plagas, porque no se refiere a higos, no se está refiriendo a higos, se está refiriendo a los israelitas del tiempo de Jeremías, a ellos se está refiriendo, no se está refiriendo a los higos, pero está poniendo el ejemplo de los higos y la cesta de higos. Bueno, dice, más adelante yo creo vamos a dar un tema, hermano, la plaga de las moscas, para extenderme más sobre el punto. Vamos a hablar más sobre eso. Bueno, que de tan malos no se podían comer. Tú agarras un higo, hermano, le quitas la cáscara y te lo comes. No sabes que te estás comiendo gusanos. Yo agarré un mango en una ocasión. Pocas veces como yo mango, muy pocas veces, no son de mis frutas favoritas, porque se ensucia uno las manos y la boca y por eso no son de mis favoritas. Agarré un mango y hermano, le pelé la parte de arriba y quedó más o menos un poquito menos de medio, un poquito más de medio, ya pelado el mango, y le di una mordida al mango. Y ahí donde le di la mordida sale un gusano como de este tamaño, como diciendo, ¿qué te pasa? Ya me mordías. Hermano, no, me dio bastante asco, ya no me lo comí, y pues más asco les agarré a los mangos. Entonces, tú agarras un higo, lo pelas, y si no lo abres, es muy probable que te comas gusanos. Hay que abrirlo. Si la fruta está en su tiempo, no hay problema, pero si la fruta está fuera de tiempo, está fuera de tiempo. Los higos malos están fuera de tiempo. El tiempo se acaba. Repito, no está hablando Dios de higos, Dios está hablando de Benjamín, de Judá y de Jerusalén. De ellos está hablando, no está hablando de las 10 tribus tampoco, está hablando de ellos. Porque el cautiverio babilónico no fue contra las 10 tribus, el cautiverio babilónico fue contra Judá, Benjamín y por supuesto ahí estaba Jerusalén. Muy bien, y dice el 3, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo es que vino palabra de Jehová a Jeremías? Jeremías ve una cesta, ve una visión, y en la visión ve 2 cestas enfrente del templo. Entonces en la visión Jeremías oye la voz de Dios y le pregunta que qué ve. Y así quedó. Pasan los días y llega un varón por palabra de Jehová y le dice, la visión que te mostró Jehová es esto. Fíjense, hermano, ese varón, hermanos, que no se ve aquí, nomás se ve que ve un varón, ¿verdad? Dice, vino a mí palabra de Jehová, esto es un varón. Así sucedió con Isaías, sucedió con Ezequiel, sucedió con muchos de los profetas de Dios que decían ellos, y vino a mí palabra de Jehová. Ya vimos la vez pasada, si se acuerdan, que vimos un versículo donde dice bien claro, y vino un varón por palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok. Lo que pasa es que se me olvida dónde está. Reyes. Vamos a ver si está en Primero de Reyes, capítulo 13. Ahorita lo encontramos. 13. No es. Bueno, es Segundo de Reyes el que tengo yo. A ver, hermanos, busquen Primero de Reyes, capítulo 13, 1 y 2, y yo me voy a las crónicas. A ver si está en las crónicas. 13 dice, Primero de Reyes 1:13. Primero de Reyes 1:13, ¿cómo dice, hermano? Por favor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para comer incienso.
Ok, vino, lo hice bien clarito. Entonces, cada que ustedes lean, vino a mí palabra de Jehová, aunque no diga, vino un varón por palabra. No, aunque no lo diga, ya saben que es un varón que no se sabe quién es. En el nuevo pacto, hermanos, dice, y vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Igual, fue un varón, pero no sabemos quién es. Y le dijo lo que le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que fuera a bautizar. Eso es lo que le dijo, que fuera a bautizar. Eso no se acostumbraba. Bueno, entonces cuando dice aquí en el hermanos, en el 3, que Dios le pregunta a Jeremías que qué ve, Jeremías le dice que higos, buenos, muy malos, punto, y se acabó. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasa un tiempo, no sé cuánto, pero pasa un tiempo, y en el 4 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos, y empieza a explicar, hermano, lo que significan los higos, porque Jeremías no entendía lo que Dios le estaba mostrando, hasta que va el varón por palabra de Jehová y le empieza a explicar. ¿Sí me explico? Le empieza a explicar. Así ha dicho Jehová Dios de Israel en el 5, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Por eso, hermanos, ahora en la fiesta, muy probablemente mi hermano Sael me escuchó, y seguro que a lo mejor ahorita me está escuchando, no en la fiesta, en una reunión de esta, ya no me acuerdo cuándo, dije de mi hermano que se fuera a Babilonia y que Dios allá le iba a hablar y lo iba a regresar a su tierra, o sea, al monte Sión. ¿Siento yo placer con decir? No, no siento placer, pero es la oportunidad para él. Se vuelve a cumplir en diferentes personas, no para todos, porque los que se fueron para Egipto, Dios los mató, y los que no se quisieron ir a Babilonia, también Dios los mató. ¿A quién usó Dios para que los matara? A Nabucodonosor, al ejército de Nabucodonosor. Los mató por desobedientes. Entonces, cuando yo le digo a mi hermano, vete a Babilonia, vete a una iglesia babilónica, pero no te vayas a cualquiera, salte de hecho de la iglesia donde estás yendo, una iglesia apostólica, salte de ahí. Los apostólicos tienen una doctrina muy torcida. Tampoco vayas a iglesias de Cristo, solo Jesús, no vayas a esas iglesias, tienen doctrina torcida. Yo como sé, hermano, me anduve metiendo a muchas iglesias más de 4 años, conocí sus doctrinas. Entonces vete a una iglesia, Asambleas de Dios o Pentecosteses, ni siquiera bautistas, porque bautistas cada vez se desvían más, pero Pentecosteses, Asambleas de Dios también se están desviando, pero al menos están más apegados a la palabra de Dios. Vete allá a Babilonia, y cuando ya llegue el tiempo, Dios te va a traer a tu tierra. Hermano, siento feo porque es un hermano que aprecio, que quiero mucho, pero de momento no puede entrar con nosotros. Tiene que irse a Babilonia. Y dice cómo se repite, hermanos, todo. Bueno, y dice Dios, así ha dicho en el 5, Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Acuérdense que pertenecemos a la tribu de Judá. Y mi hermano, ¿cómo se llama? Asael, mi hermano Asael, igual, es de Judá. Dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces yo le dije a mi hermano, es para bien, pero para que tú entiendas esto, porque yo no le di explicaciones, nomás le dije, vete, es para bien. Lee todo el libro de Jeremías, desde el capítulo 1 hasta el 52, léelo todo, para que sepas por qué te digo, vete a Babilonia. ¿Sí me explico, no? Bueno, dice, entonces, ahí él, a pesar de, y no nomás él, hermano, otros más, esto me incluye a mí también, en mi tiempo, en mi tiempo, pues a mí me echaron por no había razones para que me echaran, pero me echaron. Bueno, dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Es que, hermanos, a él, los ojos de Dios van a estar para bien en ti. Permanece ahí el tiempo que tengas que permanecer, porque no sé cuánto tiempo, pero Dios te va a regresar a tu tierra en su momento, o sea, a Judá, al monte Sión. Y los volveré a esta tierra y los edificaré. ¿Se fijan, hermanos? No está hablando de higos, está hablando de Judá. Ahí lo dice bien clarito, ¿eh? Y por supuesto ahí estaba Jerusalén.
Ahí estaba la tribu de Benjamín también, ¿verdad? Nomás que no lo menciona aquí, pero ahí está. Y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan. ¿A quién? A los de la cesta de higos muy buenos, a los que fueron transportados por Nabucodonosor a Babilonia. A esos Dios, a pesar de que fueron llevados por pecado, con todo y eso Dios, hermano, miren la misericordia de Dios, cómo les brindó otra oportunidad más, estando en Babilonia. Dice el 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos. Les va a hacer por pueblo una cesta de higos. Ese es el ejemplo. Pero lo real es Israel, los judíos. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Pregunto, hermano, ¿sí se volvieron de todo corazón? Porque nomás regresaron cerca de 50,000 judíos, solo eso. Los demás se quedaron allá. Empezaron a trabajar, a echarle ganas, hermanos, a ganar dinero, se acomodaron bien en buenos puestos, buenos trabajos en Babilonia. Babilonia era hermanos, era la ciudad, porque acuérdense que había una ciudad que se llamaba Babilonia. Aunque Babilonia, estamos hablando de todo un imperio, pero había una ciudad que se llamaba Babilonia. Así, por ejemplo, México. ¿México es una ciudad? Sí, la Ciudad de México, pero al mismo tiempo es una nación, ¿verdad? Bueno, así Babilonia. Babilonia era una ciudad, pero al mismo tiempo era un imperio, no una nación, sino un imperio. Entonces la gran mayoría de los judíos allá se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque, oigan, ¿cómo regresar, hermanos, de una vida de abundancia, buen trabajo, todas las comodidades, y regresar a una ciudad abandonada, seca, estéril, sin gente? No, es más, nadie quería regresar a Jerusalén. Tuvieron en los días de Esdras y Nehemías, tuvieron que echar suertes para ver a quién le tocaba, le guste o no le guste, por suertes, y se vivir a Babilonia. Ya no me acuerdo exactamente cómo dice, ¿verdad? Pero echaron suertes para que se fueran a vivir a Babilonia, no, a Jerusalén. Entonces, no todos regresaron. 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, ahí está Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Hubo unos que se levantaron, unos cabecillas, unos líderes, un tal Johanán, hijo de Carea, y otros hermanos, y convencieron a la gente de que se fueran a Egipto. Es lo mismo en este tiempo, se vuelve a repetir. Hay quienes se fueron a Egipto, y en Egipto Dios dijo, miren lo que dice en el 9, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por, oigan cuántas cosas, y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿A quiénes? A los que se quedaron en Jerusalén y a los que se fueron a Egipto. Entonces, cuando Dios dice, vete a Babilonia y tu vida te será por rescate, vete a Babilonia porque ya te voy a bendecir, vete a Babilonia porque yo los traeré a su tierra en su tiempo, cásate, planta árboles porque va para largo, 70 años, y Dios le dijo, bueno, todo lo que tenía que hacer, y no obedeció. ¿Qué hizo Dios? Matarlos a todos. Entonces, por eso a mi hermano Asael, su vida le es por botín ahora, su vida ahí en Babilonia, no en Egipto, en Babilonia. Y en su momento regresa, hermanos, otra vez al monte Sión, a Judá. Ok. Esta es, hermanos, la base de lo que voy a hablar del nuevo pacto. Esta es la base de lo que voy a hablar del nuevo pacto. Hay más escrituras que hablan sobre higos, sobre higuera, pero para nomás la hora, una horita, o si se puede hasta menos. Vámonos a Marcos 11:13. Marcos 11:13 dice, al día siguiente, cuando salieron, desde el 12, estoy leyendo desde el 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Hermanos, la base de este mensaje es que Dios le muestra a Jeremías
unos 600 años antes de la escritura que estamos leyendo, le muestra que Judá, Benjamín, Jerusalén son higos, y los higos los da una higuera. Entonces la higuera, ¿quién es? Israel. Y los higos son los judíos, no cualquier judío. Judá, es más, cuerpo ministerial, profetas, sacerdotes, levitas, hermanos, sumos sacerdotes, escribanos, músicos, cantores, todo eso era Jerusalén, porque era donde Dios se gozaba, era donde había ahí 288 músicos, entre cantores y cantoras. Ahí estaban los profetas, hermanos, de ahí salía la palabra de Dios, aunque profetas había en el reino del norte y en el reino del sur, había profetas en Israel, en las 10 tribus de Israel también había profetas, pero hermanos, la madre de todos los ministros fue Jerusalén. Dice, de todos los hijos que dio la madre, ninguno puede levantarlo. ¿Hablando de quién? De los reyes que salieron de Jerusalén. La madre siempre ha sido Jerusalén, hablando en términos simbólicos espirituales. Si es la madre, ¿quién es el padre? ¿Quién engendró los hijos? Pues Dios, Jehová Dios. ¿Con quién se casó Dios? Pues con Jerusalén, ¿verdad? Entonces, también eso, hermano, apúntalo. Vamos a hablar de las bodas del Señor en el Antiguo Pacto, de Jehová Dios, en el Antiguo Pacto. Y de las bodas del Señor Jesucristo, pues ya hemos hablado, ya se ha hablado. Ok, hermanos, entonces, repito, Israel es la higuera y los higos son los judíos, pero nos faltan las hojas. ¿Quiénes son las hojas? Vamos a seguir leyendo en Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué el Señor Jesús va a buscar higos cuando Él sabe que no es tiempo? Y luego, por si fuera poco, maldice a la higuera, porque la maldijo y se secó. Entonces, ¿quién es la higuera? Israel. Ya lo vimos en el Antiguo Pacto, es Israel. Y no nomás lo vamos a demostrar con el Antiguo Pacto, lo vamos a mostrar con el Nuevo Pacto también. Ok. Dice el 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, yo dije, la maldijo. Ahorita vamos a ver dónde lo dice. Nomás le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso significa, ya no va a haber frutos en la higuera. Hermanos, Dios con frecuencia usó parábolas, el Señor Jesús usó parábolas, usó símbolos, usó frutos, usó muchos ejemplos. Yo soy la vid verdadera. Ok. ¿Qué más dijo? Cualquiera que edificó, el hombre que edificó su casa sobre la roca, él es la roca, ¿verdad? Él no es tierra, él es la roca. Otra más, yo soy la puerta del rey. Otra más, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces él con frecuencia utilizaba ese tipo de términos. Entonces no nos extrañe que aquí está hablando no de una higuera literal, aunque sí fue a una higuera literalmente hablando, buscó entre las hojas higos y no encontró. Él sabía que no era tiempo. La pregunta es, si él sabía que no era tiempo, ¿por qué fue a buscar higos? Hermanos, miren, me recuerdo de una escritura que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina? Ahí está otro ejemplo, se está poniendo ejemplo de que él es como una gallina. ¿Cuántas veces quise como la gallina junto a sus polluelos y a la casa de Israel como los pollos? Juntarte y no quisiste. Dice, he aquí que vienen días en los cuales te sitiarán y no dejarán piedra sobre ti. Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué significa? La respuesta aquí es que el Señor Jesús va a buscar higos cuando Él sabe que no hay. Se le pasó el tiempo a Jerusalén. Él sabía que no era tiempo. Con todo y eso fue porque nos quiso dejar un ejemplo.
una enseñanza y nos la dejó. Ahora sí ya el que lea entienda. Me refiero de que si hay hermanos o hermanas o pastores que leen aquí, ¿por qué el Señor Jesucristo fue a buscar higos si ya él sabía que no era tiempo de higos? ¿Por qué? Porque a Jerusalén se le acabó su tiempo, por eso. Por eso el Señor Jesús va a una higuera y va en el... Oiga, no tuvo tiempo él de ir a la higuera en tiempo de higos, sí tuvo tiempo porque se pasó 3 años, hermano. 3 años, y en 3 años la higuera, hermanos, el primer año hubo tiempos que diera fruto, pero no dio. El segundo año hubo tiempo que diera fruto. Estoy hablando de la higuera que es Israel, no de una higuera literal. La higuera literal daba su fruto en cada que venía su tiempo, hermano. Y llegó el tercer año y no encontró fruto otra vez. Entonces, para demostrarle a Israel, para demostrarle al Sanedrín de los ancianos, para demostrarle a los 72 ministros ancianos que gobernaban Israel, hermanos, él puso este ejemplo para que ellos entendieran a lo que se refería. Y a lo que se refiere es que nunca, cuando dice nunca, hermano, se refiere hasta su muerte. Aquella generación murió y nunca dio fruto, pero viene este tiempo y la higuera va a reverdecer y va a dar su fruto cuando venga el Señor Jesucristo. De momento, hermanos, repito, no quiero que no me entiendan, por favor, esta parte. El Señor Jesús va a buscar higos cuando no hay higos. ¿Por qué? Porque está simbolizando, representando a Israel que se le pasó su tiempo, que nunca encontró higos el Señor Jesús. Pondré otro ejemplo. No es cierto. No es cierto. Ahorita va a salir en la escritura. Muy bien. Nos pasamos, hermanos, a Mateo 21, 18 al 20. Mateo 21, 18 al 20. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Es el mismo caso, nomás que, hermanos, ahora es Mateo el que lo expresa, Marcos no dice que maldijo a la higuera. Vamos a ver qué dice Mateo. Y viendo una higuera, en el versículo 19, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo da a entender que se secó inmediatamente, ¿verdad? Es lo que nos da a entender. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, se secó inmediatamente, no se secó poquito a poquito, no, se secó inmediatamente. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no duráis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y bueno, todo lo que pides en oración, creyendo lo recibiréis. Ahora, ¿qué representan las hojas, hermanos? Naciones. Nación. No. No. Las naciones están en las ramas. En las ramas. Y las hojas, las ciudades con gente. ¿Sí? O gente. Pero aquí no. Aquí te vas a matar. Por eso les digo, una clave no siempre representa lo mismo. No, a veces representa diferentes cosas. Como en este caso, no representa gente. No representa gente. Aquí en este versículo representa justificación. Acuérdense de Adán y Eva. Sí, cuando... ¿Qué se pusieron? Ramas, hojas. ¿De qué? De higuera. Qué curioso, qué coincidencia, ¿verdad? No es coincidencia. ¿Qué quisieron? Cubrir su desnudez. Ellos solitos. No esperaron que Dios los cubriera, que Dios los justificara. No esperaban, sino que ellos solitos lo hicieron. Es lo mismito que hicieron los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo. Pablo lo dice de otra manera. Ellos dicen, tienen ciencia de Dios. Yo les doy testimonio que tienen ciencia de Dios. Tienen ciencia, pero no conforme a Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, establecieron su propia justicia. Dicho de otra manera, nosotros sabemos lo que hacemos, lo de Dios lo hacemos a un lado y ponemos lo nuestro. Entonces, las hojas, ¿qué significan? Las hojas aquí en la higuera, aquí representan que los judíos se quisieron justificar a ellos mismos. Llega el Señor Jesucristo y no encuentra frutos. ¿Frutos de cuáles? En la higuera espiritual que es Israel, ¿qué son los frutos? Lo dijo Pablo. Amor, empezando con el amor, que es el mayor de todos. Amor, hermano, paz, benignidad,
Templanza. templanza, no encontró nada de eso. Por eso él mismo les dijo, vayan y pregunten qué significa misericordia quiero. Vayan y pregunten, no tenían misericordia. También les dijo, hay de vosotros fariseos y escribas intérpretes, dice, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Os era necesario hacer una cosa, o sea, era necesario el diezmo, pero sin olvidarse de la justicia, de la misericordia, de la fe, del amor. No dijo el Señor Jesucristo repetitivamente, dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros, el amor. De cierto os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y se los dijo a sus discípulos. O sea, tenían que superar a los fariseos. ¿Por qué? Porque les faltaban los frutos, hermanos. Entonces esas hojas, que el Señor Jesús va a buscar un higo entre las hojas, si ustedes sí han ido a buscar higos en una higuera, ¿verdad? ¿Nunca han ido? Es que nunca han tenido una higuera. Pero un día donde puedan, busquen higos en una higuera, y tienen que buscar entre las hojas porque a veces no se ven, cuando ya se están acabando no se ven, entonces tienen que buscarlo entre las hojas, que es lo que hizo el Señor Jesús, buscar entre las hojas. Pero como no había higos, ¿qué es el higo, hermanos? El fruto, hermano, pero nos acabas de decir acá en Jeremías que son los judíos. Sí, porque es el ejemplo que puso Dios a Jeremías, pero aquí, hermanos, es el fruto de los judíos. ¿Y dónde estaba? No estaba el fruto. De ahí que dijo, como no hay fruto, córtala. Está inutilizando la tierra. ¿Sí me explico? ¿No confundirnos? Ok. Vámonos a otra escritura. Es hasta el 20. Ya lo leímos hasta el 22. Mateo 24, 32. 24, 32. Dice, de la higuera aprendan la parábola. ¿Cuál higuera, hermanos? Otra vez, Israel. Y esta es bien clara, hermano, porque aquí no hay pastor que no entienda que la higuera es Israel. Con este versículo, no hay pastor que no entienda que la higuera representa a Israel. De la higuera aprendan la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Hermanos, una pregunta. ¿Una higuera solo tiene una rama? Tiene muchas, y en cada rama tiene muchos higos, si es tiempo de higos. ¿Por qué dijo el Señor Jesús en cada rama? Bueno, el que lea entienda. Por lógica sabemos que una higuera no tiene una rama, tiene muchas. Entonces aquí estamos entendiendo, hermanos, que esta higuera, que es Israel, debe de tener muchas ramas. Cuando digo Israel, me estoy refiriendo específicamente a Jerusalén y a Judá. Como ahí está Benjamín, bueno, pues ahí va de pasadita, pero específicamente es Jerusalén y Judá. ¿Dónde están las otras tribus? Pues no están tan perdidas. Hasta la fecha no han llegado. Entonces esta parábola, porque dice, aprendan de la higuera esta parábola. Esta parábola se está refiriendo específicamente, exclusivamente, nada más a Jerusalén, a Judá y a Benjamín que está ahí. Nada más a él, no se refiere a las 10 tribus de Israel, ellos vienen por otro lado. Ok. Entonces dice, cuando su hoja está tierna y brotan las hojas, después de las hojas, ¿qué viene, hermano? El fruto. El fruto, porque yo no he visto en las higueras, hermanos, que echen flor. Por ejemplo, el manzano echa flor, el ciruelo echa flor, el nopal, por espinoso que sea, echa flor, hermano, pero la higuera no echa flor. Entonces, ¿dónde está la gloria de la higuera que representa a Israel? Se quedaron sin gloria. Por eso cuando nació, ¿quién nació? Uno de los nietos de Elí, hermanos. Bueno, no los nietos, sino una de las nueras de Elí, cuando oyó que habían matado a su marido, el ejército de los filisteos, y luego, por si fuera poco, se llevan el arca de la alianza. Entonces la mujer que está embarazada se dobla y da a luz un hijo, y le puso Benoni, que significa la gloria de Israel es traspasada. El arca del pacto se la llevaron. Cuando Elí se dio cuenta de que se llevaron el arca, se cayó de espaldas. Como era hombre obeso, se desnucó y se mató. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
hermanos, que Israel se quedó sin gloria. Está sin gloria. En el tiempo del Señor Jesucristo, Israel no era la gloria de Dios, la gloria de Dios. Era y es el Señor Jesucristo. Sí, me explico, hermanos, que pobrecillos, pero ¿cuál es la gloria de ellos si rechazaron al Señor Jesucristo? Hasta el Señor Jesús les puso parábolas. Una de ellas, por ejemplo, dice que Dios les mandó siervos de Dios para que fueran a recibir del fruto. Pero dijeron, no, estos vienen a quitarnos lo que tenemos, vamos a matarlos. Y los mataron. Y luego Dios les mandó a otros, y a unos enviaron heridos, lastimados, y a otros los mataron. Y luego mandó a otros. Entonces Dios dijo, ¿qué haré? Me están matando a mi siervo. Ya sé lo que haré. Les voy a mandar a mi hijo. Quizá le tengan respeto. ¿Pero qué hicieron? También lo mataron. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué creen que les hará? Le dijo el Señor Jesús a Israel. ¿Qué creen que les hará? Pues hermano, los va a matar. Y sí, ¿los va a matar o les va a dar vida? Va a matar a todos los apóstatas, a todos los que no están sus nombres escritos en el libro de la vida, los va a matar. Y aquel remanente que quede, que solo es la tercera parte, hermanos, obviamente pues que los va a perdonar. Muy bien, entonces dice el 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, la higuera es Israel. Hermanos, Israel no tiene una rama, Israel no tiene una ciudad, tiene muchas ciudades. Y en esas muchas ciudades hay muchos higos, y esos muchos higos son israelitas, pero en este caso aquí representa frutos de los israelitas. Las hojas se justifican a sí mismos, echan a un lado al único que los podía haber justificado, lo hacen a un lado, no les valió, porque sin el Señor Jesucristo no hay frutos, hermano. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego, o sea, al infierno. Ellos, como pámpanos, ni siquiera, hermanos, fueron pámpanos de la verdadera vid verdadera, la vid verdadera, sino tuvieron sus propias vides. Así dijo Dios. ¿Cómo es que me salió uvas silvestres que no se pueden comer? ¿Cómo si los sembré de la mejor vid? Bueno, hermanos, pues Dios los sembró de lo mejor de la higuera, pero pues no dio frutos, ¿verdad? Bueno, dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué es eso de brotan las hojas? Bueno, es esa higuera, hermanos, aquella, la del tiempo del Señor Jesucristo, que es Israel, y es historia. La maldición llegó a sus vidas y jamás tuvieron fruto, se murieron y se perdieron. ¿Pero qué significa? Significa que Dios dejó un remanente. Dijo el apóstol Pablo, si Dios no nos hubiera dejado un remanente pequeño, semejantes a Sodoma y a Gomorra, hubiéramos sido. Entonces dejó un remanente, ese remanente ha continuado. No sé si se fijaron, pero mi hermana Aguilar dijo que la iglesia murió. ¿No se fijaron? No, tú no, tú estás aquí. Pero dijo que había resucitado, ¿no? En ese año que dijo. Sí, pero dijo murió. Y suena muy bien lo que dice, porque así enseñó el maestro, que la iglesia murió. En cada siglo, les digo algo porque yo he investigado cada siglo desde el siglo primero, segundo, hasta la fecha, siempre ha habido un remanente, siempre. Entonces no murió, porque lo que se dijo suena lógico, muere la cabeza, muere el cuerpo, ¿no? Entonces ya no hay remanentes. Dijo que por 1560 y tantos años la iglesia estuvo muerta. ¿Cuándo resucitó? En 1903. Yo tengo mucha información. Es más, tengo un libro que ahora que fui para Atlanta, una hermana nos hizo el favor de comprárnoslo. Me lo envió, nomás que lo envió en inglés. Y digo, no sé inglés. Y lo regresamos y nos lo envió otra vez en español. No he tenido tiempo de leerlo, hermano, pero ahí viene toda la historia de la iglesia. No he tenido tiempo, sinceramente, y de leer libros y pues, la palabra de Dios, ¿verdad? Mi tiempo de leer libros ya se acabó. Hermano, entonces, cuando veas que su rama, no dice su rama, cuando ya su rama sí está tierna y brotan las hojas, vamos a entenderlo espiritualmente. ¿Cuándo empezó Israel, hermanos, a que sus ramas brotaran y
y las hojas salieran. 1948. Por eso todo pastor sabe eso. Lo que no saben es lo de las ramas, lo de las hojas y lo de la higuera. Que la higuera que representa a Israel, específicamente Jerusalén, Benjamín y Judá. ¿Sí? A lo mejor hay algunos que sí lo saben, yo nunca he oído nada de ellos, pero puede ser que sí. Eso sucedió en 1948, pero hermanos, resulta que pues ya brotaron, ya crecieron, pero siguen sin el Señor Jesucristo. ¿Cómo aplicamos, hermanos, Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? Porque David ahí nos dice que el valle de los huesos secos dejó de estar secos, es Israel. En el 48 dejó de ser un valle de huesos secos y revivieron. Voy de acuerdo que revivieron, voy de acuerdo que salieron, renacieron como nación, pero no espiritualmente. Espiritualmente no. Entonces ahorita Israel es como cuando Dios, hermanos, le dice a Ezequiel, profetízale, hijo de hombre, profetízale a los huesos y profetiza que cada hueso se junte con su hueso y empiezan a juntarse los huesos todos revueltos, un valle enorme de huesos secos. No es Israel, hermanos, es todo el mundo, porque en todo el mundo hay judíos que están sin el Señor Jesucristo y están secos. De hecho en Oseas dice, nuestros huesos se secaron, así dice con esas palabras. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos, que un día cuando el Señor Jesucristo venga, Él es el que les va a dar vida. Israel renació como nación, pero espiritualmente no nació de nuevo. ¿Quita el velo? Sí, les va a quitar el velo y hasta entonces se va a cumplir esta escritura, hasta que venga el Señor Jesucristo y lo acepte como su Señor y Salvador. Es Ezequiel 37. Ezequiel 37, no me acuerdo los versículos, pero es el 37. No es del 1. Es el 32, ¿verdad? 32. Bueno, nomás es el 32, aquí donde estamos. Vamos a ver la última escritura, hermanos. Lucas 13, 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza que nos muestra una verdad. Un ejemplo que nos muestra una verdad. Entonces, ese hombre representa, Dios no es hombre ni hijo de hombre. Solo representa en la figura, en la parábola, al Padre. Y la higuera representa, ¿a quién? A Israel. En Israel. Y dice, una higuera plantada en su viña. ¿A quién representa la viña? Está en Israel. Jerusalén. Versículos, necesitamos versículos, ¿verdad? Se van al capítulo 5 de Isaías. Sí. Capítulo 5 de Isaías. Y dice en el 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, es el Padre, otra vez, hermano. Es el Padre, es el mismo. Una viña en una ladera fértil. Y sigue diciendo, hermano, sobre la viña y sobre las uvas. Y hermanos, en el 3 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Está preguntando. Les voy a mostrar pues ahora lo que le haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. ¿Qué son el cardo y los espinos? Hermanos, la escritura está llena de claves, por eso les digo que sí necesito escribir mis claves. Espinos y cardos, ¿qué dijo Dios a Adán? Espinos y cardos te producirán, ya no te va a dar el fruto. Espiritualmente hablando, hermanos, dijo Dios, aunque estén entretejidos como los espinos, dice, los quemaré. Y está hablando de gente. Entonces, espinos y cardos son gente que dañó a Israel. Cuando dice Dios que le va a quitar su vallado, su protección, su auxilio.
Bueno, y dice él el 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermanos, todo es espiritual, nada es literal. Nada de esto, de hasta el 7, nada es literal. Las nubes no son literales, la lluvia no es literal, los espinos y los cardos no son literales. Que no será podada ni cavada tampoco es literal, todo es espiritualmente. Se me iría el tiempo de explicar todo esto aquí y nomás voy a lo que voy. En el 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Más claro no se puede. ¿Quiénes son, hermanos? Las 10 tribus. La casa de Israel. Acuérdense que habla de 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá es la que estamos leyendo. En Israel, Benjamín, Judá y Jerusalén. Jerusalén no es una tribu, nada más Benjamín y Judá, pero está ahí, dentro del área, dentro del perímetro de Judá. Más bien Judá dentro del perímetro de Jerusalén. Entonces la casa de Israel son las 10 tribus. ¿Dónde están las 10 tribus? Dios los protegió, los guardó. Quedaron en el olvido. Pero resulta que el Señor Jesucristo dice que una higuera está en una vid. ¿Dónde? ¿Dónde estaba la casa de Israel? ¿Dónde estaba la casa de Israel? En Israel. ¿Sigue estando la casa de Israel ahí? Sí, pero la casa está vacía. Le faltan los israelitas. Ahí está la casa, pero la casa está vacía. Está en Jerusalén. En Jerusalén. Ahí es la casa de Israel. Ustedes vean cualquier mapa, hermano, y ahí van a encontrar dónde está Israel, y ahí van a encontrar que la tribu de Neftalí, de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, esa es la casa de Israel, las 10 tribus. Entonces, cuando dice en el 13:6 de Lucas, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, ese hombre representa a Dios, la higuera al estado de Israel o a la nación de Israel, plantada en su viña. Hermanos, son las 10 tribus, pero ¿dónde están las 10 tribus? No está. La higuera ahí está, pero seca. Espiritualmente hablando, seca. Literalmente hablando, no. Tienen científicos ahí, tienen lo mejor, hermanos. Tienen, exportan todo lo que el país produce. La gente alrededor, los árabes le tienen hasta envidia porque logró por medio de goteo, hermanos, que el desierto floreciera, que el desierto produjera, y exporta, hermanos, a muchas partes del mundo. Israel, literalmente hablando, no está seco, pero espiritualmente está seco. Dice, y vino a buscar fruto en ella. ¿En quién? En la viña. Y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años, ¿ya ven? 3 años esperó fruto y no lo halló. Por eso cuando el Señor Jesús maldice, en la otra escritura, la maldice, hermanos, pues es porque ya era el 3er año que iba y no encuentra nada. Entonces dijo el Señor, bueno, nunca más tengas fruto, y hasta la fecha no tienen fruto. Los frutos del Espíritu Santo no los tienen. Dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra de Israel, la gente de Israel. Quita esos ministros, profetas, evangelistas. ¿O tienen, hermano? ¿Tienen profetas de Dios? ¿Tienen evangelistas de Dios? ¿Tienen apóstoles de Dios? ¿Tienen pastores de Dios? No los tienen. Es gente que no tiene al Señor Jesucristo, hermanos, a reserva de unos cuantitos que Dios ha levantado, porque por algo se tiene que empezar, ¿verdad? Dios ha levantado a algunos en Israel y en todo el mundo, uno que otro. En Israel hay aproximadamente unos 30,000 judíos ya convertidos. Hay una minoría de árabes convertidos al Señor Jesucristo, hermano, y son los que por conducto de ellos se le está dando vida a Israel, porque el Espíritu Santo está ahí por esa gente. ¿Sí me entiende? Pero el grueso de la población israelí son secos, están secos. El valle de los huesos secos está en todo el mundo, no nomás está en Israel, está en todo el mundo. Y cuando todos esos huesos secos regresen a Israel, regresarán secos todavía, hermanos. Y hasta que reconozcan que el Señor Jesús es su Mesías y lo acepten como su Mesías, Señor y Salvador, hasta entonces ese valle de huesos secos, que ya no estarán en el mundo, sino que estarán en Israel, vivirán. Profetízale, le dice Dios a Ezequiel, profetízale, hijo de hombre, profetízale a los huesos secos que están en
en los cuatro vientos del cielo. Profetízales. Es una profecía, ¿no? Se va a cumplir tarde que temprano, se va a cumplir. Como dice en Isaías 66, dice aquí que yo los traeré uno a uno. Dice, y los traerán por ofrenda a Jehová. Imagínate, un gentil llevándole una ofrenda a Dios, un gentil creyente convertido al Señor Jesús, que llega a Israel y dice, Señor, mira, te traje una ofrenda, es un judío. Oh, pues a Dios seguramente que le hará mucho gusto, pero muerto, judío muerto. ¿Qué dice esa? ¿Qué dijo Salomón? Más vale perro vivo que león muerto. Y el león son los judíos, no es el Señor Jesús, ahí son los judíos. El león representa al Señor Jesús, pero en esa escritura que cito no representa al Señor Jesús, representa a los judíos. Salomón se está refiriendo a los judíos. Cuando dice más vale perro vivo, se refiere a los gentiles. Que el león muerto se refiere a los judíos. Bueno, y dice, él entonces, el cuidador, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. El Señor Jesús, hermanos, ya no estuvo ahí. Ya no estuvo. Hay alguien que está cuidando de que dé fruto. ¿Quiénes son? Los que Dios ha levantado en este tiempo. Judíos, hermano, porque a un gentil es muy difícil que lo acepten. Es más fácil que acepten a un judío. Hermanos, Dios ha levantado judíos en este tiempo que están tratando, intentando, cuidando de que dé fruto. Y para que dé fruto necesita al Señor Jesús, y el Señor Jesús les envíe la promesa que es el Espíritu Santo. Y si dan fruto, bien, y si no, bueno, no todos van a dar frutos. ¿A poco todos los gentiles dan frutos? Los van a cortar, ¿verdad? Hermanos, entonces, este es este mensaje, ¿verdad? De la higuera, ¿verdad? La higuera. Muy bien. Entonces ahí están los dos, hermanos, la vid y la higuera. La higuera, Jerusalén, cuerpo ministerial. Sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, escribanos y cantores y músicos, y bueno, cuerpo ministerial. Y la viña, las 10 tribus. Pero la casa está vacía. Dios dice, he aquí que dejaré la casa vacía y desierta y sin moradores. No dejó la casa solamente, dejó todo Israel. Todo Israel, acuérdense, en el año 135 Adriano, emperador romano Adriano, una vez que pelean el ejército de Israel contra el ejército de los romanos y son derrotados, los llevan fuera de Israel, los venden como esclavos, a otros se los llevan bajo pena, los que quedaron vivos, bajo pena, amenaza de muerte si regresaban, y la casa de Israel, hermanos, se quedó sola. ¿Qué hizo Adriano? Traer romanos y de otras naciones y meterlos ahí en Israel. Y para que se borre todo vestigio de lo que era de Dios, ¿qué hizo? Cambiarle el nombre a Israel. ¿Cómo le puso? Bueno, eso fue Jerusalén. A Jerusalén le puso a Elia la capitalina. Y a Israel le puso Palestina. Vamos, Palestina no existía ya. Bueno, pues le puso Palestina en honor a los palestinos o los filisteos, que son los mismos. Entonces ahorita la casa de Israel está vacía sin el Espíritu Santo, pero ya está llenos. Pero faltan las 10 tribus. ¿Cuándo van a regresar? Ese es otro tema. Lo dejamos pendiente. Si no me voy a ampliar y el tiempo se me acabó. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, los que escucharon y los que escucharán después. Y continuaremos con el favor de Dios, exponiendo la palabra de Dios todo el tiempo que Dios nos lo permita. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos.